Muy bien. Y vamos a comenzar con una pequeña frase que nos dice la diferencia entre ordinario y extraordinario es ese pequeño extra, ¿sí? Ese pequeño extra que le damos a nuestra vida. Listo, entonces vamos a hablar sobre lo que es administración de medicamentos de vía parenteral. La vía enteral ya la habíamos visto lo que es vía oral, vía sublingual, ¿sí? Y bueno, ahí introdujimos una vía que no es enteral, pero hablamos también de la vía intradérmica, ¿sí? Entonces en esta clase de hoy vamos a hablar sobre la administración de medicamentos por vía parenteral. Tenemos presentación de medicamentos inyectables, tenemos ampollas, como ustedes pueden ver, estas ampollas son de vidrio, listas para ser aplicadas. Tenemos también lo que son viales o frascos. Ámpula, estos vienen en unidosis o multidosis, ¿ya? De solución o un medicamento en polvo soluble en solución salina, ¿ya? Ejemplos, hay vacunas que ya vienen con su solución y también hay vacunas, o por ejemplo, la penicilina que viene en liofilizado. Es un polvo, ¿sí? Que nosotros tenemos que hacer la solución, hacerlo soluble con solución salina, ¿sí? Ahí hacemos la disolución, ¿ya? Entonces, eso en ese caso. Tenemos ampolla y viales, ¿sí? Vamos a ver la forma Oiga, correcta. una pregunta. Oiga, ¿por qué la ampicilina se hace bolitas? La ampicilina. ¿Se me escuchó o no? ¿Lo? Sí, pero hace referencia al medicamento Al antes de medicamento administrarlo cuando se o lo después de echa en el administrar. agüita. Cuando se lo pasa de Es un lado a otro. porque no realizan una buena disolución del medicamento. El medicamento lo tienen que diluir por las paredes del vial, ¿sí? No tienen que hacerlo con fuerza, debe ser despacio. Yo sí les indiqué en la práctica que tienen que hacer un movimiento suave, ligero, con su mano. Entonces, eso, para que se pueda disolver bien el medicamento como tal y no haya esta parte que usted menciona que se forman estas como cápsulas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo que es la presentación de medicamentos inyectables. Forma correcta de romper una ampolla. Ya les había mencionado, ¿sí? Estas, en este caso, las ampollas de vidrio tienen un cuello y en ese cuello nosotros vamos a dar unos ligeros golpecitos con nuestra uña en el cuello, ¿sí? Luego de que hacemos eso nosotros vamos a tomar una gasa, o yo les había mencionado si pueden con una parte de su uniforme, o también ya hay un rompeampollas hoy en día. Si alguien lo tiene sería bueno, ¿sí? Pero bueno, si no es el caso, pues pueden tomar una gasa, que eso siempre lo hay en todo servicio de salud. Una vez que ustedes dieron los golpes ligeramente en el cuello de la ampolla, toman la gasa y hacen el movimiento y rompen, ¿sí? Van a romper el cuello de la aguja con sus manos, ¿sí? Luego tenemos la forma correcta para cargar una ampolla. Como ustedes pueden ver, y yo les había mencionado que también tiene que estar siempre a la altura de su vista, ¿sí? No hacia abajo, sino siempre a la altura de su vista, ¿ya? Para que ustedes evidencien que carguen toda la medicación y no pueda perderse ninguna cantidad de medicamentos, ¿sí? Entonces, una vez que, como ustedes pueden ver, aquí está el vial lleno, luego el vial ya está rota la ampolla y luego cargamos la ampolla de esta manera, ¿sí? Y aquí podemos ver unas jeringas, pues, que están cargadas de una u otra forma. Nosotros vamos a cargar de acuerdo a la cantidad requerida que tengamos de medicamento, ¿sí? Si es una ampolla de diclofenac, 3 ml, ¿sí? Si es un tipo de vacuna, ya dependiendo de la vacuna que sea,
generalmente son 0,5 ml. ¿Sí? Forma correcta de cargar un vial. Ya les había mencionado que el vial viene de diferente manera. ¿Sí? El vial no es como la ampolla que ustedes van a romper con una gas, sino que el vial siempre tiene un sello de seguridad, ¿sí? Que ustedes tienen que eliminarlo fácilmente, lo van a romper fácilmente. Y ahí sí van a cargar, aquí se van a cargar en un ángulo de 90 grados para que pues por gravedad puedan ir cargando la medicación. Ya, esto es un poco más fácil y de esta manera tampoco no se desperdicia ningún tipo de medicación. En el caso de la ampolla sí tenemos que hacer un ángulo de 45 grados para que no se desperdicie la medicación. Tengo una pregunta. Dime. ¿Eso mismo se hace con la inyección de insulina? La inyección de insulina viene en vial, sí, pero hay unas inyecciones de insulina que vienen en ampolla, entonces tenemos que cargarlo como es una ampolla. Si viene con un vial de esta manera, como es el vial, por ejemplo, del complejo B, que ustedes en la práctica lo llevaron, si es así, el vial, lo cargamos de esta manera. Si no es así, hay que cargarlo con la forma correcta de la ampolla. Y vamos a ver las partes de una jeringa, ¿sí? Yo en la práctica les había dado ya unas partes bien específicas, pero aquí vamos a ver un poco ya más completas, ¿sí? Tenemos que esta parte del cabullón que yo les mencioné, que es una recta, es conocido como funda, destinado a proteger la cana, ¿sí? Tenemos el bisel, que siempre les dije que al momento de administrar la medicación tenemos que tener el bisel hacia arriba, ¿sí? Porque esta es la parte perforante o cortante, ¿sí? Luego tenemos la cánula, que es una cánula de acero inoxidable. Aquí recuerden que nosotros no tenemos por nada del mundo topar la cánula, ¿sí? Porque la cánula va a entrar en contacto con la piel del paciente y pues podemos infectar eso. Luego tenemos el cono, que es esta parte verdecita de aquí, con código de color que identifica el calibre. El pivote, es decir, que permite que el cono se una por enroscado o por compresión. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que tienen que apretar o enroscar la aguja? Esa parte donde ustedes enroscan, pues es el pivote. Luego tenemos el pistón, que es esta parte de hule sintético unido al émbolo, ¿sí? Esta parte de color negrito. Tenemos el cilindro o cuerpo. Tenemos una escala que mide la dosis en mililitros. Luego tenemos el émbolo, ¿sí? Que está por la parte de adentro. Se encuentra ajustado el cilindro. Tenemos una parte que es el anillo de retención, la lengüeta de apoyo y la base del émbolo, que permite que el dedo pulgar ejerza una presión segura a la hora de inyectar, ¿sí? Y esto también, esta parte nos sirve para nosotros poder aspirar en la inyección intramuscular. Listo. Tipos de jeringas, chicos. Ya les hablé también de las jeringas y de los tipos de jeringas en la práctica. Ahora lo vamos a ver teóricamente, ¿sí? Recuerden que las jeringuillas tienen calibre y longitud. Calibre se refiere al diámetro de las agujas en números G. A mayor número G, menor es el diámetro de la aguja, ¿sí? Y a menor número, ¿sí? Es mayor el diámetro de la aguja, ¿sí? La longitud, pues, es en pulgadas. Tamaño de las agujas más utilizadas por vía para entrar. Tenemos la 21G, 22G, 23G, 23G por 1 pulgada, 25 y 27G, ¿ya? De 25 y 27G, más se usa la 25G, más en subcutánea, y también la 27G en algunos casos. Y solo 27G, incluso hasta 30G, que hay algunos que tenían ese tipo de jeringuilla, se usa para intradérmica, para hacer las pruebas de hipersensibilidad. La 23G la utilizamos para lo que es administración intramuscular. 22G, 21G también se la puede utilizar para administración intramuscular y para intravenosa. Los principios de asepsia, chicos. Recuerden, siempre tenemos que limpiar, ¿sí? La superficie que nosotros vamos, en donde nosotros vamos a administrar el medicamento. Principio de asepsia. Tenemos aquí 6, ¿sí? Del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, de lo limpio a lo sucio, de lo distal a lo proximal, de adentro hacia afuera y de la cabeza hacia los pies o cefalocaudal, como les había mencionado.
Ahora sí, vamos a hablar sobre la vía subcutánea. Dígame, Natalie, ¿quiere decirme algo? Sí, le hice una pregunta que usted va a subir esta clase Sí, al... claro. No se preocupen, No lo escuché muy bien. no se preocupe, todas las clases van a estar subidas. E igualmente las diapositivas se van a subir. ¿Ya? Ya, le hice, gracias. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de la vía subcutánea, ¿sí? Ya hemos visto lo que es vía oral, vía sublingual. Hablamos también de la vía intradérmica, cuáles son sus usos, sus zonas de aplicación, ¿ya? Y hablemos de la vía subcutánea. ¿Qué es la vía subcutánea? La vía subcutánea es la aplicación de un medicamento o sustancia en el tejido subcutáneo, tejido adiposo o tejido graso, ¿sí? Su absorción es más lenta. El volumen máximo que nosotros podemos administrar por esta vía es de 0,5 a 2 ml, ¿ya? Las agujas se usan el calibre de aguja 25G a 27G. El ángulo de punción es de 45 grados, como ustedes lo pueden visualizar en la imagen, ¿sí? Un ángulo de 45 grados hasta nosotros llegar al tejido subcutáneo. También tenemos las zonas de punción, ¿sí? Las zonas de punción. Esperen un momento. Esto. Listo. Aquí tenemos las zonas de punción, ¿sí? En esta parte de aquí, que ustedes pueden ver, le estoy rayando, ¿ya? Esta parte es el tercio medio del brazo, ¿sí? En esta parte del tercio medio del brazo, nosotros vamos a aplicar por vía subcutánea, ¿ya? También tenemos esta parte de aquí, que es la zona periumbilical, ¿sí? Esta parte de aquí, ¿sí? Que es en el muslo, es en el tercio medio del muslo, ¿sí? Tercio medio del muslo. Luego seguimos en la zona dorsal. Y tenemos en la zona ventrodorsal glútea. Cindy, alza la mano, dígame. ¿Me puede repetir del abdomen bajo cómo se llamaba? Disculpe. El abdomen bajo es la zona periumbilical. Zona periumbilical. Tenemos el tercio medio de los brazos, la zona periumbilical, el tercio medio del muslo, la zona dorsal y la zona ventrodorsal glútea. Esos son los sitios de punción para administración de medicamentos por vía subcutánea. Ahora vamos a hablar de la vía intramuscular. ¿Qué es la vía intramuscular? Es la inyección aplicada en el tejido muscular profundo y que permite la introducción de cantidades de medicamentos. ¿Sí? Su absorción es rápida. Existe el riesgo de inyectar el medicamento en los vasos sanguíneos de forma inadvertida. ¿Sí? De no tomarse las precauciones de asepsia, se puede ocasionar un absceso infeccioso en la zona. Como yo les había mencionado, chicos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta los principios de asepsia que ya les mencioné anteriormente. ¿Sí? Y recuerden, siempre, antes de introducir el medicamento, siempre se debe aspirar. ¿Por qué?
Ya les mencioné, existe el riesgo de inyectar, al momento de inyectar nosotros tomamos un vaso sanguíneo y al momento que aspiramos puede salir sangre, ¿sí? Si sale sangre, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que retirar, ¿sí? Y puncionar en otro lado, ¿sí? O al lado, ¿ya? No nos olvidemos de eso, por favor, chicos. Siempre tenemos que aspirar, ¿ya? Y luego que nosotros hayamos administrado nuestra medicación, tomamos nuestra toronda, ejercemos presión en el sitio de punción y retiramos la jeringuilla, ¿sí? Recuerden, no realizar masaje, nada, solo vamos a hacer presión, porque al momento de realizar el masaje podemos hacer que el medicamento se encapsule y no se absorba de una manera adecuada. Cuando nosotros hacemos solamente presión, el medicamento va solito a absorberse por el músculo, ¿sí? Sitios de punción intramuscular, chicos. Ya hablamos de esto en la práctica, ¿sí? Pero igual lo vamos a recordar. Recuerden, el ángulo para la administración intramuscular es un ángulo de 90 grados. En el caso del músculo deltoides, nosotros vamos a tomar 3 dedos por debajo de la articulación del hombro, es decir, donde está el hueso acromión, ¿sí? Y vamos a dibujar una línea imaginaria, un triángulo invertido. Vamos a hacer imaginariamente un triángulo invertido. Y en la mitad de ese triángulo, nosotros vamos a puncionar, ¿ya? Eso en el caso del músculo deltoides. Vamos a lo que es el músculo vasto externo, ¿ya? Vamos al vasto externo. Este de aquí es el vasto externo, ¿ya? Muy bien, entonces el vasto externo nosotros vamos a dividir en 3 partes, ¿ya? 1, 2 y 3. Aquí ya está dividido, ¿sí? Y nosotros vamos a colocar en el tercio medio, ¿sí? Justamente en esta parte de aquí, ¿ya? Que está coloreado con rojo. Aquí es donde nosotros vamos a puncionar. ¿Ya, chicos? Eso en el caso del vasto externo, ¿sí? Ya sea en la extremidad derecha o la extremidad izquierda. ¿Ya? Y ahora vamos al glúteo, ¿sí? Recuerden, al glúteo tenemos que realizar 2 líneas. Una línea transversal. Espérenme, les borro. Hacemos una línea vertical y una línea transversal. ¿Ya? Listo, chicos. Aquí tenemos 4 cuadrantes. ¿En qué cuadrante nosotros vamos a administrar la medicación? En el cuadrante. Cuadrante superior externo. Muy bien. En el cuadrante superior externo, ¿sí? Aquí ya les pinto con verde para que ustedes puedan ver, ¿ya? Cuadrante superior externo. Siempre vamos a funcionar en ese lugar, ¿ya? ¿Por qué? Porque como ustedes pueden visualizar, por aquí pasa el nervio ciático, ¿sí? Y si nosotros no realizamos estas líneas imaginarias y por cuadrantes o no administramos en el cuadrante superior externo, corremos el riesgo de puncionar el nervio ciático, ¿sí? Y eso ocasiona, pues, parálisis de la extremidad o podemos ocasionar paraplegia, ¿sí? Entonces, chicos, por favor, hagamos esta parte, ¿ya? Recuerden siempre, cuadrante superior externo, ¿ya? Listo. Eso en el caso de vía intramuscular. Vamos con la vía intravenosa. La vía intravenosa es un procedimiento utilizado para aplicar un medicamento o líquido, ¿sí? Directamente al torrente sanguíneo a través de una vena, ¿sí? Se lleva a cabo de 2 maneras. Directa en forma de bolo, ya sea solo o diluido, ¿sí? En este caso, pues puede ser diluido en una jeringa de 10 o de 20. A veces hay los casos que puede pasar. O también en forma de bolo es cuando nosotros administramos o canalizamos una vía periférica, ¿sí?
y mandamos cierta cantidad de manera rápida a torrente sanguíneo, ¿sí? Y por goteo, pues, canalizando una vía venosa como forma de tratamiento, ¿sí? Ahí, pues, ya tenemos por goteo 20 gotas por minuto, 30 gotas por minuto, según sea el caso, ¿ya? Entonces, en este caso, pues, la intravenosa, su efecto es directo, ¿ya? Aquí en esta parte se omite lo que es la absorción. ¿Por qué? Porque va directamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Y ahí el medicamento es más efectivo. Súper rápido su efectividad, ¿ya? En ese caso, en la vía intravenosa nosotros podemos reponer líquidos y sales perdidas por el organismo, ¿ya? Tenemos que tener cuidado en algunas circunstancias que ahora vamos a ver ventajas y desventajas de esta vía. Doctor, una preguntita. En la siguiente diapositiva, el bolo con lo, en la otra diapositiva que decía el bolo con el otro diluido, ¿no es igual? No es igual, ¿por qué? Porque nosotros podemos mandar un bolo, es decir, de solo solución salina para hidratar a la persona. Y Ya, puede también ser un bolo diluido de algún tipo de medicamento que yo necesite, valga la redundancia, diluir el medicamento para no mandar el medicamento directamente, sino diluido con un tipo de solución salina. pero entonces en el bolo no le podemos poner medicamento. Si es el caso que lo requiere, sí. Pero generalmente el bolo se hace para hidratarlo. Obviamente hay medicamentos que sí se los envía en bolo, pero con una solución, ya con un catéter intravenoso. Así Ay, solo ay, con jeringa son pocos. Generalmente siempre tiene que estar diluidos. ay, Ujú. Como los analgésicos. ¿Sí? En tal caso, pues hay una persona que está posoperatorio, está con una vía y se le administra una solución salina que tiene lo que es tramadol, ketorolaco, que le ayuda para su dolor. ¿Sí? Y hay casos que si tiene el dolor bien intenso, pues qué sé yo, se envía un bolo de 100 cc para poder ir calmar el dolor rápidamente. Y luego ya vamos por goteo. ¿Ya? Ventajas y desventajas de la vía intravenosa. Como ya les mencioné, tiene un efecto directo. ¿Por qué? Porque va directamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Emite grandes volúmenes de líquido, ¿sí? Solo en este caso, pues, cada cierto tiempo, cada 72 horas, tenemos que cambiar de catéter, ¿sí? Desventajas, mayor dificultad de técnica, pues, eso es al principio. Ya en un momento que nosotros generamos esa habilidad, pues, es algo fácil, ¿ya? Desventajas, igual, mayor riesgo de reacciones adversas, peligro de extravasación del medicamento. ¿Qué es extravasación? Esto nos dice cuando hay un escape de sangre, de algún fluido, de linfa, otro líquido, hacia otro tejido. Eso significa extravasación. Es el escape de sangre, de linfa o líquido hacia otro tejido que lo rodea. ¿Ya? Eso es extravasación. ¿Qué también puede ocasionar? Flebitis, que la flebitis es una inflamación de una vena, ¿sí? Ocasionada debido a una alteración endotelial. Entonces, eso, chicos, tenemos que tener un poco cuidado esa parte, ¿sí? Flebitis, sí, es una inflamación de la vena, prácticamente. Ustedes cuando, no sé si alguien ha visto el caso, en un hospital, clínica o centro de salud, al momento de administrar un medicamento, ¿sí? En la vena comienza a hincharse, ¿sí? Se comienza a formar un hematoma, ¿sí? Esa parte se llama flebitis, ¿sí? Flebitis. Dicen, disculpe, pero eso se forma porque no está bien puesta la vía. Sí, obviamente. Sí, no está colocada muy bien, ¿sí? Nosotros hacemos que pase a otro tejido, ¿sí? Entonces, ocasionamos esta inflamación, ¿sí? Y el líquido se retiene ahí y es por eso que causa esta hinchazón. Listen, disculpe una preguntita, la flebitis también se puede dar, a veces está bien colocada, pero es cuando los adultos mayores también muchos se mueven y no tienen inmovilizado, ¿o no?
Claro, sí hay casos en adultos y en pacientes geriátricos y pacientes pediátricos. Sí hay esos casos. Por eso uno siempre tiene que estar a vista de las vías periféricas. En el caso de que haya pacientes geriátricos y pediátricos que realmente muevan demasiado su extremidad, pues se inmoviliza esa extremidad. Ya, gracias, Liz. A ver, chicos, sitios de punción de la vía intravenosa. Aquí ya vamos a hablar de anatomía, ¿sí? Recuerden, vena cefálica, aquí está hasta con números, chicos, en imagen para que ustedes puedan guiarse. Tenemos la vena cefálica, venas cefálicas accesorias, las venas medianas, la mediana cefálica, la mediana basílica. Tenemos luego la vena basílica y las venas metacarpianas dorsales, que están en la parte del dorso de la mano, ¿ya? Aquí están enumeradas con el número 7, son las venas metacarpianas y dorsales. La que está con número 5 es la vena basílica y la 6 la vena cefálica, ¿sí? Sí, tenemos que saber muy bien. Estas partes tenemos que saber como el Padre Nuestro, como dice su compañera. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados de poder funcionar y colocar un catéter intravenoso. Entonces, si nosotros no sabemos esta parte de anatomía, pues lamentablemente vamos a estar perdidos, ¿ya? Y hay personas que no se les puede ver sus venas, pero nosotros anatómicamente sí podemos palpar la vena o sí sabemos en qué lugar vamos a funcionar, ¿sí? Por anatomía, porque las venas no se van a mover por nada del mundo del lugar donde están, ¿ya? Y tenemos en la extremidad, también tenemos la vena safena mayor, el plexo dorsal y el arco dorsal, en lugares donde nosotros podemos realizar esta cateterización, ¿sí? Vamos a algo muy importante, chicos. Vamos a ver, ya vimos partes de una jeringa, vamos a ver partes de un catéter intravenoso, ¿sí? El catéter intravenoso que tiene un catéter plástico, ¿sí? Que es el que va a quedar dentro de la vena del paciente, ¿sí? Tiene un bisel que es el que me va a ayudar a ¿qué? A puncionar, a cortar, a romper el tejido y poder entrar a la vena, ¿sí? Tenemos un fiador de metal, ¿sí? Que esto nos ayuda igual a llegar de forma recta a la vena, ¿ya? De ahí, obviamente, que pues ya colocamos y retiramos, ¿sí? Ese fiador de metal no va a quedar dentro del paciente, solamente va a quedar el catéter plástico. Podemos ver acá, les voy a pintar otro color, una cámara trasera, ¿sí? En esta camarita, nosotros al momento de puncionar, vamos a observar que va a haber retorno venoso, ¿sí? Si existe un retorno venoso, ¿sí? Vamos a evidenciar que estamos haciéndolo bien. Tiene que haber retorno venoso para poder decir que estamos en vena. Si no hay retorno venoso es que no estamos en vena, ¿sí? Y también esta parte de aquí me faltaba, que es el cono de conexión del catéter, ¿sí? Esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí nosotros es la que vamos a usar. Aquí vamos a empujar con uno de nuestros dedos y vamos a ir retirando para que se quede nomás el catéter plástico, ¿sí? Pero siempre recuerden que en la cámara trasera siempre debe haber retorno venoso. Si no hay retorno venoso es porque no estamos en vena. ¿Ya? Eso entonces con lo que son partes de un catéter. Y vemos aquí, chicos, los tamaños del catéter intravenoso, ¿sí? Tenemos desde 14G, 16G, 18G, 20, 22, 24. Recuerden que el tamaño es mayor, ¿sí? Va a ser el calibre más pequeño.
¿Sí? Sí. Si el tamaño es mayor, sí, el calibre va a ser más pequeño. ¿Sí? Y si el tamaño es menor, el calibre va a ser más grande. ¿Sí? Entonces, el caso de 14G y 16G son calibres más grandes comparados para el 24G. ¿Ya? Esto no nos olvidemos, chicos. Ahora, vamos a ver en qué nomás vamos a utilizar estos calibres. Sí, porque tienen una función. Ejemplo, tenemos el calibre 24G, ¿sí? Este es un color de referencia, ¿sí? Generalmente, en algunos casos, pues es amarillo, pero también es otro tipo de color, ¿sí? Esto solo es una referencia. No vayan a decir que si le venden un 24G de otro color, no es, ¿sí? Nosotros en la etiqueta, pues del catéter que nosotros nos venden, pues podemos ahí ver en la parte del reverso podemos evidenciar el calibre del catéter, así como les indiqué en el calibre de la aguja. ¿Sí? Igualmente en el reverso podemos ver el calibre. Entonces, este solo es un color referencial. Puede que los colores cambien. ¿Sí? Entonces, la 24G, el catéter 24G se suele usar para neonatos en pediatría y en geriatría. ¿Sí? Para adultos mayores. Tiene una longitud de 19 milímetros y un diámetro de 0,7 milímetros. Se usa para medicación, infusiones de corta duración y venas frágiles, en el caso de neonatos, pediatría y geriatría, ¿sí? Incluso también hay una 26, 27G que se utiliza para neonatos. Su flujo es de 22 ml. Tenemos la siguiente que es la 22G, ¿sí? Igual, un color referencial, color azul. Tiene una longitud de 25 milímetros y un diámetro de 0,9 milímetros. Utilizada para transfusiones sanguíneas, medicación y fluidos, ¿sí? Esta de transfusiones sanguíneas es solo en casos que existan venas frágiles, ¿sí? Porque generalmente en transfusiones sanguíneas se utiliza 18, 16 o 14G, ¿ya? Pero solo en el caso que sean venas frágiles, ¿ya? En casos de, como ya les mencioné, pediátricos y pacientes geriátricos, pues sí vamos a utilizar este tipo de catéter. Su flujo es de 35 ml por minuto. Vamos con la siguiente. 22G, un color rosa. Tiene una longitud de 32 milímetros y un diámetro de 1.1. Utilizada para transfusiones sanguíneas grandes, volúmenes de fluidos. Su flujo es de 60 ml por minuto. ¿Sí? 18G. Tiene una longitud de 45 milímetros y un diámetro de 1,3. Su flujo es de 100 milímetros por minuto. La usamos en transfusiones sanguíneas, nutrición parenteral, grandes volúmenes de fluidos, ¿sí? Entonces no nos olvidemos esta parte del 18 que ya este sí nos sirve para transfusiones sanguíneas, nutrición parenteral y grandes volúmenes de fluidos. Entonces aquí ya nosotros podemos administrar medicamentos y tal, y nosotros también, ¿sí? Pero aquí ya un poco con más rigurosidad, ¿sí? Lo vamos a hacer de una mejor manera porque su flujo es mayor. Entonces, medicamentos que necesiten pasar rápidamente en bolo y tal, y van a pasar más rápido. Luego tenemos el catéter 16 de un color gris, diámetro de 1,7 y longitud de 50 milímetros. Su flujo es de 210 ml. Este es más usado en quirófano y emergencias para transfusiones rápidas de sangre y o líquidos muy densos, ¿sí? Entonces, para esto utilizamos el 16G. Siempre lo utilizamos cuando vamos a donar sangre. Siempre se utiliza el 16G. Por ahí si se pueden dar cuenta. O hay algunos que utilizan el 14, pero yo más he visto que utilizan el 16 para una transfusión sanguínea. Y cuando nosotros vamos a donar sangre, si alguien ha tenido la oportunidad de hacerlo, pues es con este catéter. Y por último tenemos el 14G, un color referencial, color naranja, longitud de 50 milímetros y diámetro de 2,2 milímetros. Utilizado en quirófano de emergencias
de transfusión rápida y o líquidos muy densos. Su flujo es de 345 ml por minuto, ¿sí? Entonces, eso, chicos. Eso en esa parte de que tiene que ver de administración de medicamentos por vía parenteral. Por favor, no nos olvidemos los calibres tanto de agujas como de catéteres. Tampoco nos olvidemos las normas de asepsia que tenemos que tener en cuenta siempre, siempre antes de nosotros administrar un medicamento. ¿Sí? Tenemos que tener presente estas normas de asepsia. ¿Ya? También les indiqué, pues, cómo es la preparación de un medicamento a partir de una ampolla, cómo nosotros vamos a cargar el medicamento, y cómo tenemos que romper la ampolla y cómo tenemos también que tomar el vial para poder cargar la medicación. En tal caso, pues, en la práctica lo vamos a evidenciar de mejor manera. Y como ustedes, pues, como ya hemos hecho práctica de intramuscular y también no hemos hecho intradérmica todavía, ¿cierto? ¿No? Ya. No. En este caso solo intramuscular, pero sí ya les mencioné cómo es que tenemos que cargar a partir de un vial. De una ampolla todavía está pendiente. Voy a ver si llevo una ampolla en la próxima práctica para poder indicarles de mejor manera. ¿Ya? Y eso sería todo, chicos. Gracias por su atención.